¿Acaso debería existir en esta agenda woke progre la justicia social? No sé si se han dado cuenta incluso en esta batalla cultural que todavía hace, no sé, 10 años, no hace tanto, ni siquiera se veía como obligación, no se hablaba de este tema y peor aún, no era la obligación del Estado. Hoy ya se asume como que el Estado es responsable de la justicia social, como un hecho, por default, cuando no, como sociedad occidental, habíamos definido que el Estado tenía que generar tres cosas. Uno, un sistema legal, ¿no? Justicia, seguridad, policía, cortes, todo esto. Infraestructura de comunicación, es decir, calles, carreteras, puertos, iluminación, que no haya baches, etcétera. Y ya se aceptó en casi todo el mundo occidental de manera normal el tema de la educación, al menos la educación básica. Y todo el mundo está de acuerdo y nadie lo pelea. Pero hoy la batalla cultural la estamos perdiendo y ya se acepta el tema de justicia social. Por ello, en este capítulo me gustaría que platicáramos qué es, qué pelean, tiene razón e incluso algunas propuestas de cuál debería ser la verdadera justicia social. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Masculinista en Misandria. Me parece que hay algunas cosas que están peleando, especialmente la gente de izquierda, la gente progre, la gente woke, de justicia social. En Latinoamérica, como ustedes saben, ya cada vez somos más de izquierda y somos peor populistas. Y ellos lo que pelean es este odio y envidia al que tiene dinero. Ese es el punto número uno. El segundo punto es el tema de bienestar cuando estamos hablando de derechos de propiedad, tratando un poquito de volverlo un área gris o eliminar el derecho de propiedad, que es parte esencial de la izquierda. El odio al capitalismo y el libre mercado, peor aún, e idealmente el liberalismo que están teniendo en Argentina, con datos muy positivos. Y el último es todo el tema de las perspectivas de género, incluyendo a la comunidad LGBTQ, a todo el movimiento woke, porque en Europa también está el tema de razas y religiones, que no afecta tanto en América Latina. Me gustaría que platicáramos de estos puntos y que veamos si realmente se necesita, son justos, son lo correcto a nivel país y cuáles serían las verdaderas soluciones a estos temas si vamos a aceptar que la justicia social debería ser otorgada por el Estado. Recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Déjamelo en la parte inferior. El primero es este odio, aversión al rico. Y la palabra nice woke que dicen es la distribución de la riqueza. ¿Nos hemos puesto a pensar el por qué tenemos que distribuir la riqueza? O sea, como por qué. Siendo muy francos, esa distribución de la riqueza pues es un robo, a alguien se lo estás quitando. No sé si es una confusión de que hay personas que creen que el dinero del Estado, pues no sé, sale del cielo, del maná, de como lo imprimen, pues que me den dinero, ¿no? Que me regalen cosas. Y no entendemos que el Estado obtiene el dinero pues de la gente, de los impuestos. Y que uno de los ingresos principales del Estado, incluso, son los empresarios. Los empresarios son usualmente, en casi todos los países del mundo occidental, la principal fuente de impuestos. Entonces, cada vez que escucho este tema de los dueños de empresas necesitan a los empleados, pero los empleados no necesitan al dueño, me parece una locura, porque claro, cuando ya la empresa funciona, ahora sí quiero que le pertenezca a los empleados, pero ellos no pusieron dinero, no tomaron la iniciativa, no tomaron el riesgo. ¿Sabías que tienes más probabilidad de ganar en volados, en mover monedas, tirar monedas, que en ser exitoso en una empresa? Entonces, ¿quién asume el riesgo? Y todo este tema de distribución de riqueza, más allá del odio, a la envidia de que como tú no tienes, hay que destruir a los demás, históricamente sabemos que no funciona. El socialismo sabemos que no funciona. Por más que me digan, no sé qué es más tonto, una persona que cree en el socialismo o que cree que un terraplanista, que cree que la Tierra es plana. La verdad yo no lo entiendo. No ha habido un solo caso de éxito del socialismo históricamente y hoy
No lo hay, no hay ninguno, ni uno. Siempre hay un montón de excusas, pero al final del día no funciona. Y necesitamos entender, especialmente en países que son muy católicos, eso sí, el domingo vas a misa, pero tú lo que estás diciendo abiertamente es, quiero quitarle dinero a alguien más para que me lo den a mí. Y tenemos que entender otra cosa, que quita el incentivo a crecer y mejorar. Lo eliminamos por completo, porque pues si me estás manteniendo, pues ya, yo estoy feliz. Y no se dan cuenta a largo plazo el problema que genera, porque claro, todos estos países que regalan dinero para ganar votos, también les quitan otras cosas, pero les vale. Por decir, cada vez tienen peor educación, peores sistemas de justicia, lo primero que quieren hacer es cambiar la constitución a lo que a ellos les convenga. Eso no lo quieren ver. Con tal de que yo reciba mi dinero ahorita, pues yo estoy contento. Y ojo, no es que yo sea una mala persona. En serio sí soy empático y entiendo. Como es tan de izquierda hoy en día, cada vez nos cobran más impuestos para peores servicios y la gente está sufriendo hoy en día. Eso lo entiendo, pero esa no es la solución, quitarle a alguien para darle a otro. Esto no es Robin Hood. El Banco Interamericano de Desarrollo, o el BID, y el Banco Mundial han expresado y han hecho cientos y miles de estudios a nivel internacional en donde demuestran que eso no funciona. Que dar dinero en un momento dado a la gente, eso no funciona. Y hacen la referencia a, no le des un pescado, enséñale a pescar. Es decir, en lugar de darte dinero porque eres un estudiante, ¿por qué no mejoro la calidad educativa para que cuando salgas te vaya mejor? ¿Por qué no ayudo a que haya mejor economía? ¿Por qué no reduzco el tamaño del Estado y en lugar de cobrar 50% de impuestos entre IVA y todos los impuestos que tenemos, mejor te reduzco los impuestos? Y entonces todo el mundo estaría contento, ricos, pobres por igual, porque habría menos impuestos. ¿Por qué no facilito a los empresarios? ¿Por qué no fomento a los entrepreneurs? Les ayudo, les doy clases, les doy dinero, para que haya más empleos, para que haya nuevas inversiones, para que haya nuevas empresas. Eso es lo que debería hacer el Estado. Es decir, en otros términos, o en los términos que les encantan las feministas, es deberíamos preocuparnos por las oportunidades y no los resultados. Porque claro, recibir dinero en ese mes lo salvó en ese mes, sacrificando a futuro, porque siempre tienen más deuda el país, está generando menos empleo, los chavos no quieren trabajar, pues lo recibo todo. Entonces, en lugar de estarlos ayudando, los estás afectando. Resultados es, todos seamos pobres. ¿Sabías que se vive mejor en un estado que hay muchas diferencias sociales, pero que tienen grandes bloques de mercado medio económico, a que todos sean pobres? Porque claro, el socialista piensa que todos van a ser ricos, pero eso no pasa. En realidad todos son pobres. Si no, vean a Venezuela, Cuba, Bolivia, ¿no? Es terrible, cada vez la gente está más pobre. Entonces, con esto tú estarías de acuerdo que el Estado tiene que quitarle la riqueza a alguien, o sea, un delito, para dárselo a otro, entendiendo que le va a ir peor en el futuro. Todo el tema de bienestar, quitando los derechos de propiedad privada, va muy de la mano con esto. Es un resentimiento y un odio en donde, como él tiene, se lo necesito quitar. O que una persona pues tenga 2, 3 casas y 2 las rente y quiera vivir de eso. Ah, eres un malo. Cuando hay gente que no tiene casa, bueno, pues haz mejor las oportunidades y no los resultados. Mejor genera más casas, genera que la economía sea mejor, entonces todo el mundo le alcance, pon cierta regulación que no sea constrictiva en cuanto a capital. Y es terrible. Hoy en día, en el mundo izquierdoso, está bien robarte una casa. E incluso los estados están buscando robarse, expropiar casas en el bienestar de los demás. Pero eso sí, todo el mundo quiere emigrar a otro lado. Quiero dinero, pero quiero emigrar. Pues no, que estabas muy bien en bienestar. Y que va muy de la mano con este odio al capitalismo. Cuando está demostrado que el capitalismo es la única fuente, capitalismo libre, en el que es poco restrictivo. El tema es, hoy en día, la izquierda trata de ser lo más restrictivo. No puedes tener negocios por esto y esta regulación y esta norma y no sé qué. Entonces no permite que haya más negocios. El capitalismo, desafortunadamente, sea el mejor o el peor, es el único sistema que funciona. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico.
En mi perfil vienen los datos para que lo busques. Y también ya está en inglés. El último punto es todos los temas esos de género, incluso toda la agenda woke, en donde estamos buscando dividir a la sociedad por un tema de justicia social entre buenos y malos, entre opresores y oprimidos, que eso hacía antes el socialismo en la parte económica, ¿no? El rico, el burgués, o en México les llaman el fifí, y el pobre es el bueno, es el héroe de la historia. Y hoy lo quieren hacer en otros temas sociales, el feminismo, que dejó en los 90 de ser feminismo, y hoy es misandria, el beneficio a la mujer, pero también lo hacen en otros temas sociales, en el color de tu piel, en la religión que tú tengas, en tu herencia genética. Hay lugares tan exagerados en el mundo, por decir Londres, ya no puedes contratar a un hombre blanco heterosexual, cristiano, ya no puedes. Forzosamente tiene que ser o mujer, o tiene que ser musulmán, o tiene que ser gay. Pero todas estas ideologías, en lugar de ayudar, afectan a la sociedad. Por decir, el claro ejemplo, uno de los gritos principales del feminismo, o misandria y matriarcado actual, es la violencia hacia la mujer. Pero jamás se va a resolver la violencia de la mujer si consideramos o tenemos el pensamiento de que la violencia se genera porque es mujer y porque el atacante es hombre. Eso nunca lo va a resolver. Si nos ponemos a ver que hombres y mujeres son violentos, que la violencia es bidireccional, que es multifacético y que las principales condicionantes de la violencia es educación y nivel socioeconómico, si quieres resolver la seguridad de las mujeres, primero tienes que resolver la seguridad de los hombres y enfocarte en educar mejor a tu pueblo y que haya mejores condiciones económicas. Así se va a reducir la violencia a la mujer, porque nunca va a eliminarse, eso no existe. Pero pasa lo mismo con otras razas o con religiones. Estamos a dos pasos de empezar en Europa una guerra religiosa. Entonces, en tu opinión, ¿consideras que es necesario que el Estado tome la justicia social? Porque hace 10 años ni siquiera es su responsabilidad. ¿O deberíamos enfocarnos en que hubiera un mercado libre y que se dedique a hacer bien las responsabilidades del Estado, que es la seguridad y justicia, infraestructura? Y ojo, cuando me refiero a infraestructura, no son empresas, porque el izquierdoso lo primero que quiere hacer es robarse, monopolizar industrias completas. Y si algo deberíamos haber aprendido de la historia, es que el Estado es malísimo como empresario. No hay ninguna industria en que lo haga bien el país, ninguna. Dejen que la industria privada haga los trabajos. Cuando me refiero a infraestructura es calles, puertos, aeropuertos, carreteras, trenes, ese tipo de cosas. Y la educación, cada vez es peor la educación. Y si a eso le agregamos el feminismo, tenemos la famosa educación suave, que está generando sin fin de conflictos. Y sin figuras masculinas, peor aún. Pero ¿por qué no estamos viendo las oportunidades y solo vemos resultados? ¿Por qué no nos podemos enfocar en que se dé buena educación, de calidad, que haya buena seguridad, buen sistema de impartición de justicia y que tengamos una buena infraestructura? Y eso haría que también se redujeran los impuestos. Hoy en día en el mundo occidental se paga 50 o más % de lo que tú ganas en impuestos. Es una locura la cantidad de dinero. ¿Para qué? ¿Para que te den un mal servicio? ¿Para que tengas poca salud? ¿Para que tengas mala educación, poca salud, muy mal sistema de salud? ¿Para que no haya seguridad o una impartición de justicia? ¿Para que las carreteras estén desastrosas? ¿Para eso pagas la mitad? Pues para pagar todos estos programas woke. Porque recuerden, incluyendo el feminismo, todo esto es un negocio. No lo hacen por amor a la gente. Los países no se vuelven de izquierda por amor al pueblo. Es porque les conviene, es porque el político gana, es porque hay influencias, porque hay negocios, hay lobbies feministas o de igualdad de género o de lo que ustedes quieran. Es un negocio, no están pensando en el pueblo. Entonces, estamos perdiendo la batalla cultural en el momento que creemos que el Estado debería darnos y proveernos la justicia social. Y dos, no debería haber justicia social. ¿Por qué le tenemos que quitar a los ricos para dárselo a los pobres? La distribución de la riqueza está mal, es un error y a la larga nos afecta. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo capítulo.